Whitney Bayo era conocida por casi todos los que alguna vez habían cruzado el umbral de la clínica local. La terapeuta trabajaba incansablemente y siempre ayudaba a los necesitados. Aunque esto podría parecer poco notable, Whitney era realmente especial. Más allá de sus citas regulares, tomaba la iniciativa de reunirse con aquellos que, debido a su bajo estatus social, eran poco propensos a buscar ayuda. ¿Realmente tienes que molestarte con estos vagabundos, Whitney? Todo el mundo en la clínica ya te mira con recelo, solía decirle su esposo. Ella simplemente se encogía de hombros. Que miren. Eso es lo único que saben hacer, pero nadie puede prohibirme usar mi estetoscopio personal fuera de la clínica. Dave fruncía la nariz. Whitney siempre era así, y sus colegas se reían de ella en secreto. Sin embargo, los pacientes adoraban a la doctora. Parte de su popularidad provenía del videoblog que mantenía, ofreciendo valiosos consejos de salud a los residentes. Ese día se estiraba como una goma. Sentada en su oficina, Whitney miraba por la ventana de vez en cuando. Estaba nublado, el cielo cubierto de nubes amenazaba con llover. Whitney, ¿puedo irme temprano hoy? Vivo en los suburbios y necesito tomar el autobús. El clima está horrible y olvidé mi paraguas, preguntó la enfermera con cautela. Whitney levantó la vista de su papeleo y asintió. Claro, adelante. El día ya casi termina de todos modos, y es poco probable que alguien más venga. Una dulce sonrisa apareció de inmediato en los labios de la enfermera. Gracias, eres la mejor doctora con la que he trabajado. Whitney le devolvió la sonrisa y miró por la ventana nuevamente. En ese momento, un rayo destelló y, un segundo después, las ventanas de la oficina vibraron con un fuerte trueno. La enfermera dio un pequeño grito y salió rápidamente por la puerta. Whitney sacudió la cabeza, decepcionada. Tendría que pedirle a su esposo que la recogiera del trabajo, pero Dave, como era de esperar, había accedido a ayudar a su madre con unas reparaciones. Miranda, como era habitual, había decidido empezar en el momento más inconveniente. Whitney tenía programadas unas vacaciones en 2 semanas. Planeaban ir a la playa al menos por unos días. Whitney no podía permitirse más que eso. Después de todo, ¿cómo estarían sus pobres pacientes sin ella, aquellos que, cuando era necesario, incluso acudían a su casa? De repente, alguien llamó a la puerta. Whitney miró ansiosamente el reloj de la pared. Faltaban 5 minutos para el final de la jornada laboral. Para muchos de sus compañeros de trabajo, eso era suficiente para cerrar y marcharse a casa con la conciencia tranquila, pero ella siempre intentaba seguir las reglas. Después de todo, existían por una razón. Adelante, dijo Whitney, volviéndose hacia la puerta. Para su sorpresa, un niño de unos 10 años cruzó el umbral. Luca, ¿qué haces aquí?, no pudo evitar preguntar. Whitney conocía a este pequeño huérfano que ocasionalmente se escapaba del orfanato, vagando por la ciudad en busca de pequeños tesoros como dulces o pasteles frescos. Lo había conocido en la caja del supermercado, donde un guardia lo había atrapado con un bollo en las manos. Las lágrimas se le habían quedado congeladas en los ojos. No era un ladrón, el cambio que había recogido con tanto cuidado simplemente se le había caído por un agujero en el bolsillo de los pantalones. Luca estaba en la caja, limpiando las lágrimas de sus sucias mejillas. Whitney no dudó. Se acercó al guardia con determinación y pagó por el bollo. Bueno, mira tú. Así es como se crean los mendigos y los estafadores. No deberías fomentar este comportamiento en los niños, alguien le gritó mientras se iba, pero a Whitney no le importó. Lo importante era que había ayudado a ese niño, y esas desgracias le podían pasar a cualquiera. Desde entonces, Luca y Whitney se habían hecho amigos. No se veían a menudo, pero a veces ella lo ayudaba comprándole dulces a él y a sus amigos del orfanato. Por lo general, le daba una pequeña caja de productos horneados o compraba frutas. Esto no significaba que los niños del orfanato estuvieran malnutridos.
Más bien, los dulces y las frutas siempre eran manjares para los niños, que siempre escaseaban. Hola, Luca. ¿Solo has venido de visita o ha pasado algo?, preguntó Whitney. El niño miró a la mujer con una expresión extraña, y luego dijo, sí, tengo un problema. O más bien, no yo, sino el señor Thompson. Él vive en el basurero. Ayer encontró a un hombre que estaba inconsciente y delirante. Tiene fiebre alta y su ropa estaba completamente mojada. El señor Thompson cree que es algún tipo de resfriado. No sabe qué medicina darle. ¿Podrías venir a verlo, por favor? Ella dudó. El niño le estaba pidiendo que fuera al basurero de la ciudad con este clima, no era la perspectiva más agradable. Ciertamente. ¿Qué puedo decir, Luca? ¿No hay otra forma? Quizás él podría venir a nuestra clínica en caso de que necesite una radiografía de tórax. Whitney, sabes que la salud del señor Thompson está empeorando. No hay manera de que pueda cargar a este hombre. Es demasiado viejo y débil. Queríamos llamar a una ambulancia, pero la carretera está rota y, con la lluvia, no pueden pasar. Así están las cosas. Eres nuestra única esperanza, suplicó Luca. Whitney miró por la ventana nuevamente. Las nubes se espesaban y la caminata hacia el vertedero amenazaba con ser problemática, pero las palabras del niño agitaban una inquietud en su alma. ¿Y si ella era la última esperanza para este pobre hombre? Claramente, no estaba en el vertedero por elección. Así es la vida, ¿verdad, Luca? Vamos, ahora dices que estás resfriado para que te compre medicinas en la farmacia, dijo Whitney. Por supuesto, esta no era la forma correcta de hacer las cosas, pero aparentemente no había otra opción. Whitney decidió y, agarrando su bolso, se dirigió a la puerta. Una sonrisa de satisfacción apareció en los labios de Luca. Por su mirada, Whitney podía notar que él estaba encantado con su decisión. Whitney sabía que los padres del niño habían muerto en un accidente. Vivían en el pueblo, mantenían una pequeña granja con una vaca, gallinas y gansos. Vendían sus productos en el mercado de la ciudad, ganando un ingreso modesto pero estable. Ese fatídico día había una espesa niebla. La vecina los persuadió para que no fueran, diciendo que había tenido un mal sueño y que no debían ignorar los presagios. Pero los padres de Luca no creían en esas cosas. Vamos de todas formas, dijeron. No podemos perdernos un día de mercado cuando el comercio está en pleno apogeo. Hemos estado soñando con reparar la casa. Nuestro hijo tiene 3 años y aún no tiene una guardería adecuada. La vecina lloró tratando de disuadirlos, pero no hubo forma de detenerlos. Condujeron hacia la niebla, hacia su muerte, que se les apareció en forma de un camión que invadió el carril contrario. El padre de Luca murió instantáneamente y su madre permaneció en coma durante poco más de una semana antes de unirse a su esposo en el más allá. La vecina trató de quedarse con el bebé, pero los servicios sociales se lo negaron, citando su edad y su mala salud. Así que Luca terminó en un orfanato, donde ha sido criado hasta el día de hoy. Entre los educadores, era conocido como un niño con talento para el arte amateur y las competiciones deportivas. Sin embargo, seguir esta última pasión fue problemático debido a las condiciones precarias del campo de deportes del orfanato. Pero Luca no se desanimó, practicaba en el parque de la ciudad. La triste rivalidad fue interrumpida por un trueno que resonó sobre ellos, sobresaltando a Luca, quien se levantó de un salto y miró con resentimiento al cielo. No te preocupes, pequeño amigo. Todo estará bien, solo retumbará un poco y luego parará, dijo Whitney sonriendo y acelerando el paso. En el camino se detuvieron en una farmacia para comprar medicinas esenciales para tratar los resfriados. Después, Whitney tomó al niño de la mano y lo guió hasta la parada del autobús. Parecía más seguro de esa manera. Podría llover, pero al menos tendrían el techo del autobús sobre sus cabezas. Los truenos retumbaban y los relámpagos brillaban por todas partes, pero curiosamente no llovía.
El aire parecía cargado de energía que no podía liberarse. Un sentimiento de humedad flotaba en el aire, ansioso por caer sobre la ciudad. Sentado junto a la ventana, Luca observaba con interés a las personas que pasaban apresuradas de un lado a otro en sus distintas tareas, urgentes y no tan urgentes, la vida habitual y medida de un gran hormiguero. Al llegar a la terminal, Whitney y Luca bajaron del autobús y se dirigieron hacia el vertedero, identificable por el humo característico que, desde lejos, parecía más una neblina fantasmal. Whitney arrugó la nariz ante el hedor nauseabundo que el viento les traía de frente. Sin embargo, Luca la guiaba con confianza, aparentemente imperturbable por las incomodidades del vertedero. Por un momento, Whitney incluso sospechó que el niño había estado allí más de una vez visitando al señor Thompson. Ella conocía a este anciano, que era un apasionado de la pintura e incluso coleccionaba postales desechadas y fotocopias de pinturas famosas de la basura. No era en absoluto un vagabundo, simplemente, después de que su hijo muriera, su nuera lo echó de su apartamento. El señor Thompson no había logrado fama en el mundo del arte y había reducido la pintura a un pasatiempo, una actividad para el alma. Era algo así como un artista libre, viviendo en los vastos espacios del vertedero de la ciudad. Siguiendo cuidadosamente a Luca, Whitney evitaba con cautela las montañas espontáneas de basura que aparecían en su camino. En ese momento, solo le preocupaba una cosa: ¿qué había pasado con el hombre sin hogar que el señor Thompson había acogido? Mientras luchaba con el olor cada vez más desagradable, atravesando la basura, Luca ya había corrido hacia la pequeña casa. La vivienda era diminuta, con solo 2 ventanas, construida con tablones viejos y revestida de hierro. Trozos de pizarra sustituían las baldosas en el suelo. Whitney dudaba de la solidez del refugio, pero con cada minuto que pasaba, el cielo se oscurecía más, amenazando con una fuerte tormenta. «Señor Thompson, estamos aquí», exclamó Luca, asomándose por la puerta inclinada. No hubo respuesta. «Señor Thompson, ¿dónde está?», repitió Luca, golpeando el marco de la puerta. Whitney estaba de pie, observando la escena. «Señor Thompson», llamó Whitney. El silencio fue la única respuesta. Finalmente, la puerta se abrió y un anciano delgado, con un rostro pálido, apareció en el umbral. Los miró con ojos tristes que transmitían no solo dolor, sino también una especie de añoranza. «Señor Thompson», gritó Luca, corriendo hacia él y abrazándolo por los hombros. Whitney se acercó con cautela. «Hola», contestó el anciano. «Pasen». Adentro, estaba oscuro y olía a humedad y aire viciado. Una estufa estaba en la esquina, con una tetera de hierro fundido encima. Las paredes estaban adornadas principalmente con paisajes y retratos de transeúntes que el señor Thompson había dibujado del natural. «¿Dónde está el enfermo?», preguntó Whitney con cautela. «Aquí está». Lo acosté en la cama. Estaba delirando, incluso asustado, balbuceando cosas incomprensibles. Luego el pobre perdió el conocimiento, dijo el señor Thompson. Whitney se acercó al hombre que yacía en la cama improvisada. Parecía tener unos 30 años, con rasgos regulares, una ligera barba incipiente y una delgadez poco natural. Las ojeras bajo sus ojos indicaban su mala salud. Poniendo su mano sobre la frente del hombre, Whitney detectó de inmediato una fiebre alta. Al colocar su estetoscopio en el pecho del paciente, escuchó el característico silbido en los pulmones. Era inconfundible, especialmente para una profesional como ella. Whitney se agradeció en silencio por haber tenido la previsión de detenerse en la farmacia y comprar los suministros necesarios. Aunque se daba cuenta de que estaba actuando un poco a ciegas, sus sospechas se confirmaron. El vagabundo tenía un resfriado severo complicado con bronquitis. «Ojalá pudiera llevarlo al hospital para hacerle una radiografía», dijo, dándose cuenta de que en ese momento no era realista. «Sí, entiendo, Whitney. Pero por favor, haz algo. He intentado darle medicina y té con frambuesas,
pero no ha servido de nada, suplicó el señor Thompson. Y yo traje miel, añadió Luca. Whitney solo negó con la cabeza. Lo siento, pero en casos tan graves, los remedios caseros rara vez ayudan. Dejaré algo de medicina. Debes administrarla estrictamente según el horario. ¿Podrás hacerlo? El señor Thompson se animó visiblemente. Claro que sí, tengo mucho tiempo, no es como si estuviera ocupado en este basurero, ¿verdad? Así es como vivo, por desesperación, dijo. Si acaso, ayudaré a cuidarlo, intervino Luca, haciendo reír a los adultos. Las palabras del chico eran tan conmovedoras que sacaron una sonrisa a los labios de Whitney. En su corazón, ella sabía que la condición del vagabundo era bastante grave. Ni siquiera sabían su nombre. Según el señor Thompson, había estado inconsciente todo el tiempo, solo delirando en silencio. De repente, el extraño recuperó la conciencia y pronunció claramente unas palabras: helada, entrevista, engaño. Whitney se sobresaltó y miró al enfermo con sorpresa, pero él ya había vuelto a perder el conocimiento, incapaz de decir más. Para el señor Thompson y Luca, las palabras del vagabundo no tenían significado. No es inusual que un paciente con fiebre murmure disparates, pero la frase dejó una impresión imborrable en Whitney. Se dirigió a la puerta y se apoyó en la pared para recuperarse. Para ella, helada no era solo una palabra, era el nombre de la empresa donde trabajaba su esposo. Whitney, ¿estás bien?, preguntó el señor Thompson, quien acababa de notar el rostro pálido y la mirada fija de la doctora. Ella negó con la cabeza y miró al dueño de la choza. Sí, estoy bien, solo cansada del día, eso es todo. Lo siento, querida, por alejarte del trabajo, pero cuando pensé que ese pobre hombre podría morir en mis brazos, me dolió el corazón. Casi muero yo también. No puedo permitirlo, no cuando aún me quedan nietos después de mi hijo, por Denka. Whitney asintió comprensivamente, luego abrió la puerta y salió. Aún no había llovido, pero un viento fuerte rugía, descargando su furia sobre los habitantes de la ciudad con poderosas ráfagas. Las palabras del vagabundo seguían en su mente. ¿Por qué había dicho esa frase en particular? ¿Qué conexión podría tener ese hombre enfermo con la empresa de su esposo? Parecía imposible. La pregunta la atormentaba. Luca esperaba pacientemente a un lado, esperando que la doctora se recuperara y se fuera. Él también necesitaba volver a casa. Los maestros del orfanato pronto darían la alarma, buscándolo en todos los rincones. Si lo encontraban allí, lo castigarían sin salir por un mes, una tragedia para Luca. Pocos sabían que, una vez por semana, el chico visitaba el cementerio con flores arrancadas de los jardines de la ciudad. Iba a la tumba de sus padres, que habían muerto aquella fatídica mañana de junio. Apenas recordaba sus rostros, conociéndolos solo por fotografías en los nichos de sus modestas lápidas de concreto y mármol. A veces, el chico se sentaba en un banco frente a la tumba y contaba todo lo que le había sucedido en la última semana. La vida en el orfanato nunca era fácil. No pasaba un día sin que Lucas se enfrentara a uno de los niños mayores. Los fuertes siempre acosaban a los débiles, quitándoles sus cosas de valor. Los maestros querían a Luca, pero esto hacía que los chicos mayores estuvieran celosos. Siempre aprovechaban cualquier oportunidad para maltratarlo, siempre en secreto cuando los maestros no estaban mirando. Por supuesto, Luca podía quejarse con el director o los maestros, pero entonces sería etiquetado como un soplón, alguien que corre a delatar en la primera oportunidad. Vamos, Luca, suspiró Whitney con tristeza. Volviéndose hacia el señor Thompson, que estaba cerca, añadió, solo asegúrate de darle la medicina a tiempo, ¿de acuerdo? No te saltes ni una sola dosis. Él sonrió, está bien, lo haré todo, no te preocupes. Lo entiendo perfectamente. Whitney asintió, luego tomó la mano de Luca y se dirigió hacia la salida. Su estancia en ese lugar le dejó una sensación desagradable. Whitney no culpaba al señor Thompson por pedir ayuda,
sino que estaba enojada consigo misma por haber aceptado venir a un lugar tan desagradable. Ahora su ropa estaba sucia y tendría que explicar el persistente mal olor a su esposo. Las palabras delirantes del vagabundo seguían repitiéndose en su mente, dificultándole concentrarse en otra cosa. Encontró el camino de regreso con facilidad, sin necesitar la ayuda de Luca, quien la había guiado tan bien entre las montañas de basura. Cuando finalmente salieron del vertedero, la tarde ya había caído suavemente. Whitney miró rápidamente la pantalla de su teléfono inteligente, pero no había llamadas ni mensajes de Dave. Sintió una punzada de dolor porque él ni siquiera había enviado un breve mensaje. En lo más profundo, un sentimiento de resentimiento empezó a crecer, alimentado por una chispa de sospecha. Recientemente, su esposo parecía haber cambiado, se mostraba frío y distante, y a menudo se encerraba en su oficina durante horas. Al principio, Whitney atribuía esto a problemas laborales, algo que su esposo siempre tenía en abundancia, pero luego se enteró por los colegas de Dave que la empresa iba más que bien, no había nada de qué quejarse. Entonces, ¿cómo explicar el comportamiento de Dave? Siguiendo el consejo de su amiga Natasha, Whitney había revisado repetidamente los cuellos de las camisas de su esposo en busca de rastros de lápiz labial o el olor a perfume de mujer, pero no había encontrado nada. Entonces, ¿qué podía explicar esa frialdad tan desagradable? ¿Podría haber encontrado a otra mujer y estar ocultándolo cuidadosamente, saboreando los placeres de un romance secreto? Dándose cuenta de que no era realista esperar un autobús a esa hora, Whitney decidió llamar a un taxi. Sería mucho más conveniente. Luca llegaría al orfanato a tiempo, y Whitney, exhausta, podría descansar un poco mientras miraba por la ventana. El conductor del taxi resultó ser comprensivo. Sonrió amablemente a Luca, abrió la puerta delantera y ayudó a Whitney a subir al coche. Luca sintió que algo incomprensible estaba ocurriendo con su acompañante, pero debido a su corta edad, no pudo adivinar de qué se trataba. La mente de Whitney seguía repitiendo la misma frase, junto con el nombre de la empresa de su esposo. También se preguntaba por qué ese vagabundo extraño estaba empapado de pies a cabeza, si no había llovido ese día, y Whitney lo sabía con certeza. Uno solo podría mojarse así al caer al río que divide su ciudad en dos y que fluye profundamente hacia la vasta tierra. En ese momento, Whitney fue arrancada de sus pensamientos porque el taxi se detuvo frente al orfanato. Besó al niño en la mejilla para despedirse, lo condujo hasta la puerta, donde una maestra los vio. «Espera, ¿a dónde vas?» «Así que eres tú a donde Lucas siempre escapa», la mujer empezó sin rodeos. Whitney palideció e involuntariamente dio 2 pasos hacia atrás. «No entiendo de qué estás hablando». «Sí, conozco a Luca, pero eso no significa que él se escape a verme». La maestra arrugó la nariz. «Mira, puedes contar esas historias a quien quieras, pero no a mí. Soy responsable de Luca, y si algo le pasa, todos los maestros serán castigados. En el peor de los casos, podrían incluso enfrentar consecuencias legales». «Señora Jones, ¿por qué es así?» Luca comenzó a suplicarle a la maestra, pero no tuvo ningún efecto en ella. La mujer miró a Whitney con desagrado, como si ella fuera la culpable de todos sus problemas. El estado de ánimo de Whitney se derrumbó por completo. Esta no era la recepción que esperaba en el orfanato. Además, no era realmente su culpa que Luca hubiera recurrido a ella en busca de ayuda. Y si todos en el orfanato eran tan correctos y listos, ¿por qué sus alumnos huían de ellos a plena luz del día y vagaban por la ciudad, arriesgándose a meterse en problemas? Pero Whitney no quería expresar esos pensamientos, por supuesto, para que Luca no fuera castigado por su culpa. Ella prefería que la maestra creyera que era responsable de sus fugas a castigar al niño que ya estaba sufriendo por vivir sin sus padres. «Disculpe, señora Jones, no se preocupe por Luca, realmente mejorará», intentó suavizar la pausa incómoda Whitney. La maestra sonrió, pero en ese momento, el claxon de un taxista sonó detrás de ellas, recordándole a Whitney que tenían que irse. Saludó a Luca con la mano y se apresuró hacia el auto.
No dijo una palabra en todo el trayecto, ocasionalmente mirándola a través del espejo retrovisor. El conductor se perdió en especulaciones sobre su trabajo. ¿Quién podría ser esta mujer triste con lágrimas en los ojos? Parecía poco probable que trabajara en una oficina o que estuviera asociada con trabajo físico duro, excepto por la tristeza en sus ojos. Hablando mucho, intentando distraer a la pasajera de sus tristes pensamientos, el chofer sintonizó la estación local de radio para poner música. Al principio, esto incluso molestó a Whitney, quería silencio. En un momento, incluso abrió la boca para hacer un comentario, cuando de repente sonó un anuncio sobre Alfred Grauman, de quien solo una persona perezosa en la ciudad no sabía. Era un hombre rico, un filántropo que gastaba sumas fabulosas en caridad, tratando de ayudar a todos los necesitados. La primera vez que Whitney escuchó hablar de él fue cuando asignó nuevo equipo para su clínica. Al principio, pensó que era solo una campaña de relaciones públicas para ganar reputación, pero cuando el señor Grauman se negó a ser filmado o publicitado, el respeto de Whitney por él creció. No todos los ricos del mundo harían algo así, no importa cómo lo interpretes, al final, la camisa propia está más cerca del cuerpo y el dinero calienta el bolsillo. Al escuchar un nombre familiar, Whitney prestó atención. Resultó que un hombre desconocido había rescatado a la hija de Alfred Grauman cuando ella y sus amigos habían ido al río, tomando selfies en el puente. Los adolescentes reían y competían para ver quién tomaba la mejor foto. En algún momento, Bianca Grauman se inclinó sobre la barandilla y cayó al agua. Todo sucedió tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Algunos gritaron pidiendo una ambulancia, otros agitaron las manos en señal de impotencia, pensando que las turbulentas aguas del río ya habían hecho su daño. Solo un hombre exteriormente poco notable se atrevió a lanzarse al agua. Durante un tiempo no se lo vio, y algunos ya empezaban a decir, maliciosamente, que se había ahogado con la chica. La gente se había congregado en el puente, filmando y comentando en las redes sociales, observando lo que ocurría. Probablemente, en ese momento les parecía que estaban viendo una película con un final feliz y que pronto el director informaría a todos sobre la exitosa conclusión del rodaje. Pero esta era la vida, dura y cruel en su implacabilidad y atención al detalle. Entonces, de repente, apareció la cabeza de un hombre en la superficie. Estaba con una niña que se aferraba a su hombro, desesperadamente intentando mantenerse a flote. El extraño nadó hacia la orilla, usando sus piernas y todo su cuerpo, aunque su ropa mojada lo estaba arrastrando hacia abajo. Se mantuvo firme en el agua, asegurándose de que la niña no se ahogara. Pero, a pesar de sus mejores esfuerzos, ya había sacado el cuerpo sin sentido de Bianca a la orilla. No se podía demorar. El extraño inmediatamente trató de despejar sus pulmones de agua, colocándola de lado. Los espectadores involuntarios del drama que se desarrollaba cubrieron sus ojos con horror, pensando que Bianca había muerto. Pero el valiente hombre sabía lo que hacía y pronto la niña comenzó a toser, finalmente despejando sus pulmones del agua. En ese momento, la policía y la ambulancia llegaron al lugar y dispersaron a los curiosos y testigos de la tragedia. En la confusión, el hombre que había salvado a Bianca se mezcló con la multitud, deseando permanecer en el anonimato. Era a quien el señor Grauman ahora estaba buscando, para agradecerle y mostrarle a la ciudad a su héroe. Dadas las capacidades del señor Grauman, solo se podía adivinar el tamaño de la recompensa. «Ah, qué suertudo ese», dijo el taxista con envidia. Ojalá hubiera estado en su lugar, ya estaría conduciendo un auto nuevo. Whitney se estremeció, imaginando cómo este hombre, con su barriga redonda como un globo, se atrevería a saltar al agua veloz. De repente, un pensamiento cruzó la mente de Whitney, ¿y si el desconocido que había salvado a Bianca era en realidad el vagabundo desconocido que yacía en la cabaña del señor Thompson? Por supuesto, esto era mera especulación, posiblemente sin relación con la realidad. Lo más probable es que fuera una coincidencia, aunque una extraña. El señor Thompson había mencionado haber visto al extraño con la ropa empapada, buscando refugio y con fiebre.
Lo único que Whitney no podía entender era por qué el vagabundo se había apresurado a esconderse y no había dado su nombre. Después de todo, si el señor Groyman se hubiera enterado de él, lo habría agradecido generosamente, quizás incluso habría cambiado su vida para mejor. Finalmente, el conductor del taxi anunció su llegada. La llave de la puerta principal se atascó en la cerradura, como si se resistiera a dejarla entrar en la casa, que parecía extraña y fría en el crepúsculo vespertino. No había luces encendidas en las ventanas, así que Dead aún no había llegado del trabajo, asumiendo que hubiera ido. Whitney apretó más fuerte la llave, empujó la manija y la puerta se abrió suavemente, revelando el caos en el interior del apartamento, platos sobre la mesa, cosas esparcidas por el suelo, huellas de prisa en cada rincón. La escena era desagradable. Su corazón se apretó de ansiedad, una premonición de problemas se apoderó de su alma. Su mirada cayó sobre una nota que yacía en la mesa de la cocina, junto a una taza de café sin terminar. Whitney, lo siento. No puedo vivir así más. Me metí en una situación que no entenderías. Necesito irme. No me esperes. Dave. Fue como si un rayo la golpeara. Whitney leyó la nota de nuevo, buscando alguna pista, un atisbo de esperanza, pero las palabras seguían siendo extrañas y aterradoras. Sus pensamientos giraban en su cabeza como un torbellino, impidiendo un razonamiento claro. De repente, el teléfono sonó, interrumpiendo su triste reflexión. El número de su suegra apareció en la pantalla. «Whitney, ¿estás en casa?» La voz de Miranda temblaba de emoción. «Sí», respondió, tratando de contener su ansiedad. «¿Qué le pasó a Dev?» «No puedo comunicarme con él. ¿Dónde está?» «Yo tampoco lo sé», dejó una nota y desapareció, contestó Whitney. «Dice que se metió en algún tipo de problema». «¿Problema?», dijo la suegra amargamente. «Creo que es por tu culpa». «¿Por mi culpa?», Whitney estaba indignada. «¿Qué quieres decir?» «¿Qué quiero decir?», la voz de la suegra resonó con descontento. «No puedes darle lo que necesita, hijos, paz, comodidad en la casa. Eres una mala esposa y mala ama de casa». Whitney tembló. Sabía desde antes que su suegra no la quería. Miranda siempre la había considerado indigna de su único hijo. Pero echarle toda la culpa a ella por la desaparición de Dev era demasiado. «¿Cómo puedes decir eso?» «He estado trabajando todo el día y Dev, él se suponía que iba a ir contigo a ayudarte con las reparaciones», susurró Whitney, confundida. «¿Y qué te voy a decir, Miranda?» «Esa reparación es solo una excusa para huir de ti», respondió la suegra con desprecio. Whitney ya no pudo seguir escuchando. Sus manos temblaban y su cabeza daba vueltas con pensamientos ansiosos. «Miranda, no quiero discutir contigo. No sé dónde está ahora, y de todos modos, no sé qué está pasando, pero no quiero escuchar tus reproches». «¿De qué estás hablando, querida?» «No deberías escucharme, deberías actuar para traer a Dev de vuelta lo antes posible», replicó su suegra. «Contacta a todos sus amigos, conocidos, todos sus socios de negocios, llámalos, mándales mensajes, pero encuéntralo, o nunca lograrás nada en esta vida. Eres una completa nulidad». Whitney colgó sin responder. Se dio la vuelta y fue a su habitación, sintiéndose herida y resentida. Había invertido todas sus fuerzas y emociones en este matrimonio, pero su suegra se negaba a reconocerla. Miranda solo quería ver a su hijo, ejercer su poder sobre él. Se acercó a la ventana y miró hacia la oscura calle. El viento susurraba afuera, reflejando su tormento interior. «¿Qué haré ahora?», murmuró. «¿Cómo encuentro a Dev?». Sus ojos cayeron sobre una pequeña nota que yacía en la mesa. La leyó de nuevo. La situación seguía siendo incierta, las palabras se sentían como una sentencia. «Por el amor de Dios, ¿qué hice mal?». «¿Por qué huiste?», susurró Whitney para sí misma, luchando por recomponerse. Decidió que la mañana traería claridad.
¿De qué servía atormentarse con pensamientos de esta misteriosa desaparición? Después de una ducha rápida, Whitney solo anhelaba una cosa: quedarse dormida, disolverse en la suave serenidad del sueño, donde no habría campanas de alarma, ni rondas apresuradas por las salas del hospital, ni lucha interminable por las vidas de los pacientes. Pero sus pensamientos persistieron como invitados no deseados. Pasó su mano sobre la fría superficie de la almohada y trató de cerrar los ojos, pero el sueño la eludía. De repente, los recuerdos del día en que conoció a su futuro esposo inundaron su mente. Sucedió en un tren. Ella se dirigía a una conferencia en la capital cuando escuchó risas fuertes cerca. Asomándose al pasillo, vio a un joven charlando con otros pasajeros. El desconocido llevaba un chándal y una camiseta de colores brillantes, sus ojos brillaban con alegría mientras contaba cómo había perdido su bolso de viaje en la estación, y todos se reían. Whitney miraba al hombre, asombrada por su energía inagotable. No podía entender cómo podía estar tan alegre en un viaje tan agotador. Había algo inusual en el que la atraía. Estaba a punto de darse la vuelta cuando escuchó detrás de ella: «Hola», parece sorprendida. Se giró nuevamente y vio al desconocido del chándal parado justo detrás de ella, con una deslumbrante sonrisa. «Sí, lo estoy», respondió Whitney con una pequeña sonrisa. No podía creer que alguien pudiera divertirse tanto en este viaje. «¿Cuál es el problema?», preguntó Dev. «¿Piensas que es imposible disfrutar de un viaje en tren?». «Bueno, supongo que no», respondió Whitney. «Pero yo suelo dormir la mayor parte del tiempo durante los viajes». «¿A dónde te diriges?», inquirió Dev. «A una conferencia», dijo. «Soy doctora. Me llamo Whitney». «Vaya, qué interesante. Yo también voy a la capital, y me llamo Dev Fallow». Pasaron el resto del viaje enfrascados en una conversación. Dev le contó sobre su trabajo y sus sueños. Whitney lo escuchaba, mirándolo con fascinación. Admiraba su energía y alegría. El hecho de que fuera gerente de ventas no disminuía la impresión que tenía de él. Para ella, Ted parecía capaz de ser cualquier cosa: un piloto, un constructor o un actor, porque veía en él un potencial ilimitado y sentía en su corazón un espíritu inagotable. Cuando Whitney se despidió de él en la estación de tren, no era consciente de que poco tiempo después, ella y Dad se convertirían en marido y mujer. A la mañana siguiente, Whitney se despertó con el insistente sonido del teléfono en la mesita de noche. Normalmente, se despertaba porque alcanzaba a apagar la alarma, pero hoy la había apagado la noche anterior. Se giró de lado y miró la mitad vacía de la cama. El teléfono sonó de nuevo, insistente y ansioso. Era la cuarta vez, y Whitney se dio cuenta de que era del trabajo. El timbre persistía, urgente y alarmante. Con un suspiro pesado, contestó. «Hola, Whitney, ¿puedes hacer un turno hoy?», preguntó la jefa del departamento. «Lo siento, no puedo. Tengo circunstancias imprevistas». «¿Qué ha pasado? ¿Todo está bien?». «Sí, todo está bien. Simplemente no puedo ir a trabajar. Tengo un problema familiar». «Ya veo, ¿cuánto tiempo te llevará resolverlo?», inquirió su jefa. «No estoy segura aún. Unos días, supongo». «Está bien, Whitney. Solo no olvides que te estamos esperando». «Sí, no lo olvidaré». «Gracias», Whitney colgó y miró tristemente la mitad vacía de la cama. Su mente se sentía vacía, se quedó allí sentada, mirando, incapaz de aceptar lo que había sucedido. Su esposo, el hombre que amaba, se había ido. Simplemente había desaparecido, sin dejar explicación ni oportunidad para que ella pudiera hacerle cambiar de opinión. Los recuerdos de su día de boda surgieron. Había sido un día hermoso, lleno de sol, amor y esperanza. Había sido la persona más feliz del mundo y estaba segura de que estarían juntos para siempre. Los primeros años de su matrimonio realmente estuvieron llenos de amor, alegría y esperanza. Viajaron mucho e hicieron planes para el futuro,
pero últimamente algo había cambiado. Dave se había vuelto más cerrado y distante. Trabajaba largas horas, llegaba tarde a casa y luego se retiraba en sí mismo, como si se distanciara. Whitney intentó hablar con él, pero cada vez más la evitaba, diciendo que solo era estrés del trabajo y cansancio. Whitney trató de ser comprensiva. No lo presionaba y hacía todo lo posible para crear un ambiente cómodo en casa para que su esposo no se sintiera molesto. Incluso renovó el dormitorio, compró una cama nueva con un colchón ortopédico y cambió las cortinas, pero nada funcionó. Dave se volvió más distante. Creo que simplemente no lo conocía, dijo Whitney en voz alta nuevamente, como si intentara convencerse a sí misma. Finalmente, salió de la cama y fue al baño para echarse agua fría en la cara, tratando de recuperar la compostura. Se miró en el espejo. El reflejo mostraba a una mujer joven y hermosa, pero sus ojos traicionaban dolor y vacío. ¿Y ahora qué?, se preguntó en voz alta. No había respuesta para esa pregunta. De repente, hubo un golpe suave en la puerta. Whitney se sobresaltó y fue a abrir, pensando que su esposo había regresado. «¿Luca?», preguntó, mirando asombrada al niño que estaba en el umbral. «Hola, Whitney», respondió él, con duda, moviéndose de un pie al otro. «Perdón por venir tan temprano. Descubrí tu dirección esta mañana en el hospital». «¿Qué sucede?», preguntó Whitney, sintiendo que algo iba mal. «Aquel hombre de ayer se despertó». «El señor Thompson dice que ha estado despierto desde la mañana», dijo Luca con su habitual actitud seria y adulta. «Bueno, vamos a verlo», respondió Whitney, sintiendo una fuerte oleada de simpatía resurgir. Como doctora, no podía abandonar a una persona enferma. Salieron a la calle. La mañana estaba bastante fresca, al parecer, había llovido en algún lugar de la zona el día anterior. Luca caminaba a su lado en silencio, mirando sus pies. Whitney notó que llevaba una chaqueta vieja que le quedaba grande y unos pantalones gastados. «Luca, ¿cómo estás?», rompió el silencio prolongado. «Genial», Luca sonrió, su rostro se iluminó inmediatamente con la alegría propia de un niño. «Voy a la escuela hoy, pero no realmente para estudiar, es verano, tenemos un concurso de lectura de poesía». «¡Wow!», exclamó Whitney sorprendida. Luca, ya inmerso en su papel, comenzó a recitar los poemas que había aprendido para el concurso. Whitney suspiró con una leve tristeza. La infancia. Qué maravilloso era que los niños, al menos, tuvieran la infancia, con sus alegrías, sueños y creencias en cuentos de hadas. Mientras tanto, el vertedero apareció a la vista, aunque ya había estado allí ayer. Ella todavía no podía aceptar que un lugar así existiera tan cerca de la ciudad, donde la gente vivía en pobreza y desesperación. «Señor Thompson, ¿está en casa?», llamó mientras entraba en la choza del anciano. «Sí, estoy aquí», respondió él, saliendo de la oscuridad con una cuchara en la mano. «¿Cómo está nuestro paciente?», preguntó Whitney, dirigiendo su mirada hacia el vagabundo sentado en una silla. «Como puedes ver, está vivo», respondió el señor Thompson, señalando al hombre con su cuchara. «Ha estado despierto desde la mañana, como si no hubiera pasado nada». Whitney dio un paso adelante, examinando al hombre sin hogar. Era alto, delgado, con ansiedad en sus ojos. Llevaba una chaqueta sucia, pantalones desgastados y zapatos gastados. «Hola», susurró Whitney, sin saber qué más decir. «Buenas tardes», respondió el hombre, mirándola con ojos grandes y tristes. «Gracias por rescatarme. Hoy me siento visiblemente mejor». «De nada», respondió Whitney, bajando la mirada con incomodidad, «solo estaba haciendo mi trabajo». «¿Cómo te llamas?», preguntó el desconocido, levantándose de su silla. «Whitney Fallow», respondió ella, algo avergonzada. «¿Y tú?». «Soy yo», contestó el hombre. «Solo yo». «Está bien, yo», sonrió Whitney, sintiendo que su actitud habitual regresaba. «¿Qué te pasó?». «Cuéntale a ella lo que te pasó el otro día»,
sugirió el señor Thompson. El hombre apretaba y soltaba los dedos, como si estuviera jugueteando con cuentas invisibles, y comenzó su historia de manera vacilante. «Sabes, pensé que la vida me había abandonado. No he tenido trabajo en mucho tiempo y cada vez tengo menos fuerzas para cargar cajas. Y no me contratan en ninguna parte». Whitney asintió, comprensiva. «Bueno, hace un par de días», continuó yo, «vi un anuncio. La Fermilada necesitaba cargadores. Pensé que tal vez esta vez funcionaría». Joe se levantó y dio unos pasos por la habitación, como si estuviera reviviendo el pasado en su memoria. Llené el formulario y luego recibí una llamada, bueno, del jefe del departamento, supongo. Creo que su nombre era Ed Bodo. Traje, corbata, un anillo en el dedo y una cara, ya sabes, tan arrogante, altiva. Una chica bonita siempre estaba rondando a su lado. En ese momento, Joe hizo una pausa, como si estuviera reviviendo esos momentos desagradables. Pero Whitney, en ese instante, casi perdió el sentido, ya que era su esposo, y esa chica, ¿quién era? ¿De verdad? Mientras tanto, Joe continuó, bueno, dijeron que no querían a un bueno para nada como yo, y que ya habían encontrado un candidato adecuado. ¿De verdad?, preguntó Whitney, sorprendida, apenas conteniendo su ira. Sí, empezaron a burlarse de mí y me echaron. Dijeron que no necesitaban a un cargador como yo. ¿Y luego qué pasó?, preguntó Whitney, casi al borde de las lágrimas, ya sin preocuparse por las preguntas. Ahora entendía dónde había estado Ed todo este tiempo y cuáles eran los problemas que mencionaba en la nota. Y luego, fui al río, solo para calmarme y pescar un poco. Cuando llegué, vi a una chica caer de un puente, así que corrí a salvarla. Una lágrima rodó por la mejilla de Whitney. Era Bianca Groman, la hija del millonario Alfred Groman. Él está buscando por todas partes al salvador de su hija. Yo parecía no poder creer lo que oía. Y yo, pero eso fue solo un accidente. ¿Un accidente? Whitney esbozó una sonrisa. Fue el destino. No solo salvaste a una chica, salvaste a la hija de un hombre rico. Yo la miraba en silencio, como si no supiera qué hacer a continuación. Deberías ir a ver al señor Groelman, dijo Whitney, él necesita saber quién salvó a su hija. Joe suspiró, una sombra de vergüenza brillaba en sus ojos. No lo sé, murmuró. Solo estaba ayudando, no quiero nada a cambio. Whitney le tomó la mano, te mereces una recompensa. Salvaste una vida arriesgando la tuya. Deberías recibir lo que te corresponde. Joe la miró con ojos suplicantes. No puedo. Confía en mí, dijo ella, y en un instante ya había salido por la puerta. Unas horas más tarde, 3 enormes SUV negros llegaron a la choza del señor Thompson. Joe, sal de aquí, por favor, llamó una voz autoritaria. El vagabundo salió y vio a un hombre alto y corpulento con un traje caro. Hola, dijo el hombre. Soy Alfred Groman, se presentó el empresario, extendiendo la mano. Muchas gracias por salvar a mi hija, y voy a ofrecerte lo que quieras. Gracias, pero no necesito nada, respondió Joe, estrechando la mano de Groman. No seas modesto, sonrió el empresario. Sé que eso no es verdad. Estoy listo para ofrecerte un nuevo lugar donde vivir y un trabajo. ¿Un nuevo lugar donde vivir? Joe se asombró. Sí, confirmó el señor Groman. Eso es, y mucho más. Gracias, pero es un poco incómodo, dijo Joe. Salvé a tu hija sin esperar ninguna recompensa. Necesitas un techo sobre tu cabeza, insistió el empresario. Así que no lo rechaces. Considera el asunto resuelto. Gracias, repitió Joe, conteniendo apenas las lágrimas. Está decidido entonces, dijo el señor Groman. Nos volveremos a ver. Mi gerente se encargará de todos los asuntos. Después, el empresario cumplió su palabra.
Le dio a Joe un trabajo en su empresa, donde se convirtió en jefe del almacén. Era un buen trabajo tranquilo que le permitió sentirse seguro sobre su futuro. Whitney, sin esperar a su esposo fugitivo, pidió el divorcio y pronto unió su vida a Joe. La casa que el millonario señor Groyman les dio era muy acogedora. Tenía una gran cocina donde Whitney y Joe se sentaban por las noches a hablar de todo lo que se les ocurría. Una sala de estar amplia, baño y dormitorio, su refugio, un lugar de amor y ternura. Unos meses después, se casaron. No hubo una gran celebración, solo los amigos y familiares más cercanos, incluidos Peter, el señor Thompson y Luca, pero fue la boda más feliz de todas. Whitney, Joe le tomó la mano, hemos hablado tanto sobre tener un bebé. ¿Crees que estamos listos? Whitney sonrió, con el corazón lleno de amor y felicidad. Yo, dijo, quiero adoptar a un niño del orfanato. Él se quedó sorprendido, nunca había considerado la adopción, pero después de unos segundos, supo exactamente a quién se refería Whitney y la apoyó. Bien, dijo, guiñando a su esposa. Hagámoslo, especialmente porque ya tenemos a un niño en mente. Whitney sonrió. Estaba feliz de que Luca finalmente tuviera la oportunidad de una vida normal. Al principio, Luca era tímido, incapaz de creer que tendría una familia real, pero Joe y Whitney le convencieron pacientemente de que lo querían y que cuidarían de él. Luca, dijo Whitney, abrazándolo, ahora eres parte de nuestra familia. Nos tienes a nosotros, y nunca te dejaremos. Lloró lágrimas de alegría, amor y gratitud. Luca se sintió más feliz que nunca. Poco después de que se convirtieran en familia, finalmente arrestaron a Dave. Resultó que él, junto con su amante, había cometido un delito financiero en el trabajo. Aunque habían huido, la justicia les alcanzó. Whitney, por otro lado, estaba feliz de que todo hubiera terminado por fin. Era libre de su pesado pasado y podía vivir el presente y soñar con el futuro. Whitney miraba a Joe jugando con su hijo en el jardín, con el corazón lleno de gratitud por todo lo que había pasado en su vida. Amaba a sus chicos con toda su alma y sabía que estarían juntos hasta el final. Joe, susurró, mirándolo. Estoy tan feliz de tenerte. Su esposo levantó la vista y sonrió. Él también era feliz.